Hola violinistas, espero que estén muy bien por casa. Hoy les traigo un video porque tengo varios alumnos que están en el proceso del trabajo del vibrato, están empezando en la técnica del vibrato. Son alumnos míos que tengo regados en el mundo. Nueva York, tengo en París, en Suiza, tengo en todas partes, y les estoy enseñando violín por videollamada, por las aplicaciones que existen, Google Meet, Zoom, Whereby, y están desde cero, ellos no sabían vibrar. Es más, la mayoría de mis alumnos que están iniciándose aprendieron a colocarse violín conmigo, nunca habían tocado. Hubo algunos que eran un poquito autodidactas, pero la mayoría no había tocado violín, y a pesar de la distancia, a pesar de lo complejo que es, están haciéndolo muy bien. Claro, requiere un esfuerzo adicional de parte mía para transmitir esto a distancia. Lo estamos logrando. Vamos a ver una imagen para que empecemos a tratar el tema que les traigo. El tema que les traigo es 5 cosas que pueden estar haciendo mal al estudiar el vibrato. Primero que todo, el vibrato es algo que nuestra mano no conoce. Nuestra mano izquierda no conoce ese movimiento. Esto es algo nuevo que tenemos que enseñarle a nuestros músculos, a nuestro cuerpo. Esto no sale así por generación espontánea. Esto no es que yo agarro el violín, vibre y ya va a vibrar. Es muy raro que eso suceda. Son movimientos muy precisos, peculiares. Ok, entonces aquí yo les digo que esencialmente existen 2 tipos de vibrato, de antebrazo y de muñeca. Todos los puntos los vamos a desarrollar. El vibrato, en esencia, es un movimiento del dedo, de la punta del dedo, sobre el diapasón, sobre el fingerboard, en el cual gira sobre sí mismo. Y al echar hacia atrás, al rodar hacia atrás, baja la afinación un poquitico y la sube, crea una onda. Eso lo vamos a ver. Para producir eso en el violín existe el vibrato de antebrazo, que el antebrazo viene cerca del violín y se aleja, y al hacer eso hace que el dedo que arranca en una posición de bien cerrado, en inglés yo le digo hawk, bien cerrado, se aleja y hace un pequeño puente aquí. Al hacer eso gira sobre la punta del dedo, se aleja y regresa, y el dedo está rodando un poquito, rodando un poquito, rodando un poquito. Eso es la onda. Entonces aquí el antebrazo produce eso, pero hay otro que es cuando la muñeca lo hace. Fíjate que yo no muevo el antebrazo, sino la muñeca va atrás y viene. Ok, esos son los 2 vibratos que existen en la música académica, en el violín. Alguien me consultó una vez sobre vibrato de dedo. Eso no existe. Yo me imagino que esta persona, claro, que era autodidacta, hacía algo con el dedo. Quizás esto, miren. Ahí yo estoy acostando la primera falange y entonces estoy haciendo que en efecto el dedo ruede sobre el diapasón, sobre el mango. Y puede que eso sea un vibrato, que se escuche algo, pero eso nunca va a agarrar velocidad y no es un vibrato académico. Y para mí eso no existe, el vibrato de dedo. Yo aquí les digo la segunda cosa, porque aquí les estoy diciendo las 5 cosas que pueden estar haciendo mal. La primera sería esa, creer que existe un vibrato de dedo. La segunda es
pretender vibrar inmediatamente sin haber hecho un estudio técnico del vibrato. El dedo necesita fortalecerse porque él se va a dejar llevar hacia atrás, pero no se va a dejar sacar del mango, no va a permitir que el dedo salga. Cuando el antebrazo o la muñeca vayan hacia atrás, él se va a dejar rodar, pero se sostiene en el diapasón, no se deja ni siquiera rodar aquí encima, sino que él mantiene el punto de contacto en el diapasón. Ahí está, se deja rodar. Eso es un trabajo muscular, ¿ok? Y eso no se logra a las primeras. Yo a muchos alumnos les comienzo por decir: coloque la mano así, la derecha, coloque la izquierda en L, una especie de L o una especie de C cerrada, como usted lo quiera ver. Coloque el dedo, guinde su mano izquierda sobre la derecha, guíndela, y aleje la palma de la mano de aquí, la palma de la mano de su mano derecha. Aleje la palma de la mano izquierda de su mano derecha y regrese. Hágalo con todos los dedos. ¿Por qué yo pido que hagan eso? Para empezar a fortalecer este dedo, que él pueda permitir ir hacia atrás y hacia adelante, pero que no deje que se saque, no salga de la cuerda, sino que ese músculo está trabajando ahí para dejarse llevar, pero no se deja realmente sacar de su posición. Él mantiene el punto de contacto sobre la cuerda. Yo les voy a dar unos tips de cómo trabajar todo esto, ¿ok? Pero ahorita les estoy haciendo la ficha que les preparé. El número 3, el punto 3, es que hay algunas personas que de manera autodidacta comienzan a hacer un vibrato y hacen un vibrato que es estilo chelista. Yo lo voy a explicar. Los dedos, lo vamos a ver en una gráfica. Vean mi dedo. ¿Ven la marca de mis dedos? Son los callos. La cuerda del violín viene de atrás de mi dedo, viene a la uña y le llega a la uña en el centro. Viene de atrás de la uña y llega a la uña en el centro. O sea que cuando yo pongo el dedo sobre la cuerda viene de atrás de la uña y llega a la uña. ¿Ok? Entonces, así colocamos los dedos. Pero si yo lo coloco de esta manera, no así, sino así, la marca en el dedo va a ser diferente. No va a ser desde detrás de la uña hacia la uña, va a ser de un lado de mi dedo, al otro lado del dedo. Me va a atravesar así. Eso lo hacen los chelistas, porque los chelistas tocan así. Ellos no tocan con la mano así, ellos tocan con la mano así. El vibrato nuestro, el antebrazo hace esto. El vibrato del cello, que lo tienen así, ellos no pueden hacer esto así, sino que hacen así. O sea que el antebrazo gira sobre sí mismo, pero en el violín no gira sobre sí mismo, sino que va hacia adelante y hacia atrás. Eso tiene una importancia fundamental para vibrar. Si usted no está poniendo el dedo desde atrás de la uña hacia la uña, cuando usted quiera hacer este movimiento que yo les voy a enseñar, no lo van a poder hacer. Yo les tengo ejemplos. Punto 4, que puede usted estar haciendo mal. Empezar a estudiar el vibrato por el vibrato de muñeca. El vibrato de muñeca es muy difícil. Yo recomiendo desarrollar un vibrato de antebrazo para después desarrollar un vibrato de muñeca. El vibrato de muñeca es esto. Ya, si usted agarra su mano y trata de hacer esto, ya esto es difícil de hacer. El vibrato de antebrazo es mucho más sencillo, porque el antebrazo está sirviendo de empuje al movimiento. A diferencia de que el de muñeca, no hay nada, es el movimiento de todos estos músculos encadenados. Punto 5. No vibrar en la dirección del dedo, lo que les estoy diciendo, pero yo les voy a mostrar un ejemplo
de un vibrato de chelista, muy buen canal, y la muchacha le enseña fabuloso el vibrato en el cello. Y ese es el punto 5, no vibrar en la dirección del dedo. Y el punto 6, prolongar demasiado la muñeca hacia atrás, muñeca quebrada. Y yo les voy a mostrar esto que significa pensar en la imagen del martillo y el clavo. Vamos a pasar a la segunda imagen. Ok, aquí tenemos la segunda imagen. Aquí ustedes pueden ver que yo les puse violín y les puse una línea en el dedo, en donde ven que la cuerda viene desde atrás del dedo, va hacia el centro de la uña. Y en la derecha, ustedes pueden ver que la línea sobre el dedo es transversal, no viene de atrás de la uña. Entonces, los chelistas tocan así, pero nosotros los violinistas no. Si ven más abajo, este es un gráfico que yo les muestro a mis alumnos. Yo lo hice especialmente para las clases a distancia, porque cuando yo tengo a mis alumnos frente mío, todo es más sencillo. Yo les agarro la mano, les toco el dedo, les muestro, les digo que toquen mi dedo, que vean, y todo se los enseña. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí, el dedo tiene que arrancar así, el vibrato. ¿Veis? Cerrado. Una especie de C al revés. Cuando usted tiene la C así cerrada, esa es la nota afinada. De ahí arranca su vibrato hacia atrás. Si usted eso era un Re, ahí lo tienen en la imagen, esta posición era la parte alta del Re afinado. Y cuando usted se aleja, se acerca a un Do sostenido. Va para atrás porque el dedo al rodar baja la afinación. Al rodar y al regresar crea una onda. Ese es el vibrato, ustedes la están viendo allí, la onda. Ven que el dedo arranca de esta manera y luego hace un puente así. Y regresa a su posición cerrada y hace puente. ¿Ok? A la derecha ustedes ven unas fotos en donde ven una flecha. Nosotros vivamos en la dirección de los dedos. Si yo me pongo mi violín, aquí está mi posición, esta es la posición de los dedos. En esa dirección, aquí está mi índice, esta es su dirección, entonces en esa dirección yo voy a vibrar, en la dirección de los dedos. Ellos se van a mover hacia atrás y hacia adelante en la dirección de los dedos, es la línea que ven allí. Cuando echen hacia atrás, van a llegar a una posición de puente, pero jamás plano. Puente, que quede un poco el dedo así, jamás plano. Un poco así y regresa a su posición cerrada. Ok, entonces en esta imagen ustedes están viendo que la onda puede ser ancha y lenta. Entre una onda y otra hay una distancia. Puede ser ancha y rápida. Vibrato ancho y rápido. El vibrato puede ser no muy ancho, que es la tercera onda. Se aleja mucho del Do sostenido porque va a ser un vibrato chiquitico. Eso es sobre todo bueno para el periodo clásico, para tocar Mozart. Pero aquí está lenta la onda. Y la cuarta onda que ustedes ven allí es una onda rapidita. Ese es un vibrato muy bonito para Mozart. Ok, entonces vamos a ver nuestra última lámina. Y aquí yo les voy a explicar. Aquí tienen como el dedo al echar hacia atrás queda en puente y hace la onda. Y allí tienen un ejercicio para el vibrato. ¿Okay? Empiezan vibrato cerradito, van a hacer negras, 4 negras por arco, hacen repetición, luego pasan a hacer corcheas, hacen repetición, luego hacen tresillo de corchea y hacen repetición, semicorcheas y repetición. A la derecha ustedes ven un corte transversal del violín. El violín se produce en la base del dedo. La base del dedo es esta. Bueno, la base del dedo tiene que estar cerca del mango y alejarse de la base del mango, la base del dedo. Y yo les propongo en la foto de abajo que se imaginen que la base de su dedo es un martillo. Entonces, y que en el violín hay un clavo que ustedes quieren clavar. Entonces ustedes se alejan
y vienen y le dan con la base del dedo al diapasón. Eso es lo que yo les propongo. Entonces, vean para acá. El ejercicio que yo les propongo es, usted tiene su dedo bien cerrado, ahí es su primera negra, esa es la nota final, se aleja con el antebrazo. Ya llevo 4 negras. 1, 2, 3, 4. Corcheas. 1, 2, 3, 4. Mi antebrazo está yendo y viniendo. 1, 2, 3, 4. 3 sillos de corchea. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semicorchea. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Después usted puede hacer 6 sillas de semicorchea. Claro, yo estoy escondiendo los dedos para que usted vea el movimiento. Nosotros vibramos con los dedos encima del diapasón. Una vez que usted hace 6 sillas de semicorchea, ya tiene el vibrato. Y eso lo va a hacer con todos los dedos. Veamos lo que les estoy explicando. Vean la separación entre la base de mi dedo y el diapasón. Aquí la ven. Imagínense que yo vengo y golpeo el diapasón con la base de mi dedo. ¿Ok? Yo quiero que vean una cosa. Cuando yo vibro, vibrato de antebrazo, acá. Vean lo que hace mi primer dedo. Yo no toco el mango, sino que estoy ya separadito del mango. Me alejo y regreso, pero no toco el mango. Ustedes tóquenlo, golpeen como si tuviera un clavo. Vean el vibrato del segundo dedo. ¿Qué está haciendo mi primer dedo? Lo mismo que hacía cuando vibraba, se aleja y regresa. ¿Qué hace en el tercer dedo? Hace lo mismo, o sea que el primer dedo, sea el dedo que sea que usted esté vibrando, va a hacer lo mismo, va a moverse. Ok, entonces, esto es vibrato de antebrazo. Yo voy a mover mi antebrazo haciendo así, y eso va a hacer que mi dedo lo ven que se está moviendo acá el antebrazo. Yo hago el vibrato de muñeca, no mueve el antebrazo. Ahí está. Y el vibrato de antebrazo, por ejemplo en el concierto de Bruch, es ¿lo ven? Antebrazo. Entonces hay vibrato de antebrazo y vibrato de muñeca. Vamos a verlo. Vamos a ver a Pinchas Zuckerman tocando el concierto de Bruch. Él utiliza un vibrato de antebrazo fabuloso. A mí me encanta. Véanle el antebrazo. Un antebrazo. Vamos a ver a Isaac Perlman, que toca con vibrato de muñeca. Eso es su vibrato. Ahí está tocando la lista de Schindler. Vean.
Pura muñeca, él no usa el antebrazo para tocar. Vamos a ver a David Oistrakh tocando Brahms, eso que yo toqué hace un momento. Miren el vibrato, él utiliza cuando está en las posiciones altas vibrato de muñeca, cuando baja permite que el antebrazo oscile. Pura muñeca. Pura muñeca. Mientras él se mantiene en las posiciones altas, él está usando vibrato muñeca. Y en cuanto baja, usa un poquito de antebrazo. Ok, ahora yo quiero que ustedes vean esta joven que enseña vibrato en el cello y lo hace muy bien. Y lo hace parecido como yo lo enseño, con negras, corcheas. Vean que ella no utiliza el antebrazo así, sino que lo utiliza girando. Que el antebrazo hace así. El antebrazo hace así en lugar de hacer así. Porque ese es el vibrato de un chelista. Bueno, allí tienen los ejercicios. Yo primero recomiendo que empiecen a hacerlo sobre el dedo así, fortalecer el dedo. Una vez que sienten que tiene fuerza en los dedos, pónganse el violín, toque el violín acá, ponga el dedo no en el diapasón sino sobre la madera y comienza a hacer así. Este es vibrato de muñeca, pero eso permite que el dedo vaya para atrás y para adelante. Una vez que usted siente que eso lo puede hacer, ponga el dedo sobre la cuerda y aléjese un poquito y regrese. Trate de hacer esto. El dedo debería alejarse y venir. Si usted puede hacer eso, pruebe con otros dedos. Y luego, si ya logra hacer todo eso, comience con sus ejercicios. Cada dedo, antebrazo. No quiere hacer vibrato muñeca antes del antebrazo. Y poco a poco, cuando usted ya esté haciendo el ejercicio con semicorcheas, si logra hacer 6 sillos de semicorchea, ya es un vibrato. Ya después lo que necesita es meterle velocidad con el antebrazo. Bueno, violinistas, espero que los oriente esto con respecto al vibrato. El vibrato es una de las cosas más increíbles del violín. Cada violinista tiene un vibrato y cada uno de nosotros está en búsqueda de ese vibrato que le permita expresar esas emociones que tienen en su corazón. Hay gente que tiene unas emociones muy profundas y necesita un vibrato profundo. Hay gente que tiene emociones más, ¿cómo llamarlo? Siempre profundas, pero no tan dramáticas. Entonces tiene otro tipo de vibrato. El vibrato es algo personal, pero tiene una técnica. Y si se estudia bien, ustedes van a lograr tener un vibrato de calidad y académico. Bueno, violinistas, hasta un próximo video.